Nada es casualidad. Este libro te encontró. Tómate un momento. Puedes acomodarte mejor. No hay nada que hacer ahora. No hay nada que resolver. Este espacio no es para entender. Ni para pensar. Ni para llegar a ninguna conclusión. Es solo un lugar donde puedes dejar de sostener. Quizá hoy has cargado con más de lo que te tocaba. Quizá has intentado ser fuerte demasiado tiempo. Quizá has pasado el día resolviendo, cuidando, decidiendo. Aquí no hace falta eso. Puedes aflojar el cuerpo poco a poco. Dejar que los hombros caigan. Que la mandíbula se suavice. Que la respiración encuentre su propio ritmo. Sin que tengas que dirigirla. No tienes que concentrarte. No tienes que hacerlo bien. No tienes que seguir cada palabra. Este libro puede quedarse de fondo. Como una presencia tranquila. Como una voz que no exige atención. Solo compañía. Si en algún momento la mente se va. Está bien. Si aparecen pensamientos. No hay que empujarlos. Si el sueño llega antes de lo esperado. También está bien. Esta noche no es para luchar contra nada. Es para permitir. Y si necesitas sentir que no estás sola, puedes recordar algo sencillo. Hay una presencia mayor que no se cansa. Que no se distrae. Que no se va mientras descansas. Puedes entregar este momento a Dios. No con palabras, sino soltando el peso de tener que sostenerlo todo. Ahora, quédate aquí. Deja que este espacio haga su trabajo. No hace falta nada más. Esta noche no tienes que vigilar nada. No necesitas estar atento, ni preparado, ni en guardia por si algo ocurre. Puedes descansar. Mientras el mundo se apaga poco a poco, hay algo que no duerme. Algo que no se distrae. Algo que no se olvida de ti cuando cierras los ojos. Dios permanece despierto. No como una vigilancia tensa. No como una exigencia. Sino como una presencia constante y silenciosa que sostiene sin esfuerzo. Esta noche no has venido a resolver tu vida. No has venido a entenderlo todo. No has venido a encontrar respuestas. Has venido a dejar de sostener lo que pesa. Hay cansancios que no se quitan durmiendo. Porque nacen de llevar demasiado tiempo siendo fuerte. Demasiado tiempo aguantando. Demasiado tiempo sin permitirte parar. Dios no te exige claridad para acompañarte. No te pide fe perfecta. No espera que sepas qué decir. Permanece incluso cuando no sabes rezar. Cuando no sabes qué pedir. Cuando la mente sigue inquieta y el cuerpo solo quiere parar. Mientras tu cuerpo descansa, no quedas desprotegido. Mientras sueltas, no abandonas nada importante. Mientras cierras los ojos, no pierdes el control, lo entregas. Hay una inteligencia mayor que no necesita tu vigilancia. Un cuidado que no depende de que estés despierto. Un orden que se mantiene incluso cuando tú paras. Esta noche puedes permitirte bajar la guardia. Permitir que los hombros desciendan. Permitir que la respiración se haga más lenta. Dios permanece despierto cuando tú duermes. No se ausenta en la noche. No se distrae con el silencio. Y saber eso, aunque sea de forma suave, aunque no lo entiendas del todo, es suficiente para descansar. Hay un descanso profundo cuando permites que incluso la necesidad de comprenderte a ti mismo se apague por completo. Cuando no intentas saber qué te pasa, ni por qué estás así, ni qué necesitas ahora. La mente suele girar sobre sí misma. Analizarse. Buscar explicaciones. Pero esta noche no es necesario. Dios, entendido como fondo que no se analiza, no necesita que te entiendas. No requiere que te expliques. Permanece incluso cuando no sabes nada de ti. Mientras el audio continúa, puedes notar cómo el impulso de autoanálisis empieza a retirarse. Cómo el cuerpo descansa. Cuando no tiene que justificarse. Cómo la respiración fluye. Sin interpretación. El descanso profundo aparece
Cuando el yo deja de ser un problema a resolver. La noche ofrece este permiso. Porque no pide introspección. No exige claridad personal. No necesita que te conozcas. Puedes permitir que no haya explicación. Que no haya causa. Que no haya relato interno. Dios no se manifiesta como autoconocimiento, sino como una continuidad. Que no depende de que te entiendas. Mientras tú sueltas la necesidad de comprenderte, algo más amplio sostiene el fondo. Mientras dejas de analizar, algo mantiene la estabilidad. No necesitas saber quién eres ahora. No tienes que entender tu estado. Basta con permitir que la pregunta descanse. Este momento no es para mirarte. No es para descifrarte. Es para dejar que incluso el yo descanse de ser comprendido. Y en ese descanso sin explicación, la mente se aquieta suavemente. El cuerpo se entrega sin historia. La noche se vuelve más profunda. Cuando no hay nada que entender de ti, Dios permanece despierto. Aunque no te comprendas. No analizando. No interpretando. Sino sosteniendo. Aunque no haya explicación alguna. Hay algo que te sostiene incluso cuando no piensas en ello. No depende de tu fe. No depende de que creas o no. Está ahí antes de cualquier idea. Algunas personas lo llaman Dios. No como una figura, sino como una presencia que no exige explicación. Esta noche no necesitas entender qué es. Solo permitir la posibilidad de que no estás sola dentro de ti. Dios no aparece cuando haces algo bien. No se activa cuando te esfuerzas. No se aleja cuando dudas. Está presente incluso ahora. Mientras escuchas. Mientras el cuerpo empieza a bajar la guardia. No como una voz. No como una imagen. Sino como una sensación de fondo. Que no empuja. Que no juzga. Que no invade. Observa cómo el cuerpo responde. Cuando no hay exigencia. Cuando no hay que demostrar nada. Cuando no hay que pedir nada. Esa calma que empieza a insinuarse. No la estás creando tú. La estás permitiendo. Dios no necesita que estés despierta. No necesita tu atención constante. No necesita vigilancia. Su forma de sostener es silenciosa. Continua. Incondicional. Incluso si la mente se va. Incluso si te duermes. Incluso si dudas. No hay castigo en el descanso. No hay error en soltar. No hay abandono cuando paras. De hecho, cuando el control se afloja, cuando la respiración se vuelve más lenta, cuando el cuerpo pesa más, es cuando esa presencia se vuelve más clara. No porque haga algo, sino porque ya no la estás tapando con ruido. No intentes sentirla. No intentes conectarte. Eso sería volver al esfuerzo. Solo deja de interferir. Y permite que esta noche no seas tú quien se sostenga, sino aquello que siempre ha estado ahí. Incluso cuando no lo sabías. Hay un descanso profundo cuando permites que incluso la noción de estar bien o mal pierda relevancia. Cuando no necesitas evaluar el estado del momento. Ni ponerle nombre. Ni decidir si es adecuado. La mente suele clasificar la experiencia. Etiquetarla. Ubicarla en un lado u otro. Pero esta noche no es necesario. Dios, entendido como estabilidad que no evalúa. No distingue entre estados. No juzga. Permanece incluso cuando no sabes cómo estás. Mientras el audio continúa, puedes notar cómo la tendencia a valorar empieza a apagarse. Como el cuerpo descansa. Cuando no tiene que estar bien. Como la respiración ocurre. Sin calificación alguna. El descanso profundo aparece. Cuando la evaluación se retira. La noche ofrece este permiso. Porque no exige estados correctos. No pide bienestar. No necesita que estés de una forma concreta.
Puedes permitir que el momento no sea bueno ni malo. Que no sea agradable ni incómodo. Que simplemente sea. Dios no se manifiesta como un estado positivo, sino como una continuidad que no depende de la valoración. Mientras tú sueltas la necesidad de evaluar, algo más amplio sostiene el fondo. Mientras dejas de medir, algo mantiene la estabilidad. No necesitas sentirte bien. No tienes que dejar de sentirte mal. Basta con permitir que la evaluación no dirija este momento. Este espacio no es para mejorar. No es para empeorar. Es para dejar que incluso el juicio descanse. Y en ese descanso sin valoración, la mente se aquieta suavemente. El cuerpo se asienta sin exigencias. La noche se vuelve más profunda. Cuando no hay nada que juzgar, Dios permanece despierto. Aunque no sepas cómo estás. No evaluando. No clasificando. Sino sosteniendo. Aunque no haya juicio alguno. No necesitas hablar con Dios esta noche. No necesitas pedir. No necesitas explicar nada de lo que sientes. Dios no funciona como un interlocutor que espera palabras. Funciona como una inteligencia que entiende antes de que formules nada. Mientras duermes. Mientras la mente se apaga poco a poco. Esa inteligencia sigue activa. No observa. No evalúa. No decide si mereces algo. Simplemente reordena. Hay procesos internos que solo ocurren cuando no interfieres. Cuando no estás vigilando. Cuando no estás intentando hacerlo bien. Dormir es uno de ellos. Por eso esta noche no es un acto pasivo. Es una cooperación silenciosa. Tú sueltas. Y algo más grande continúa. No tienes que confiar de manera consciente. La confianza no es un pensamiento. Es una relajación. Observa cómo el cuerpo empieza a responder. Cuando no tiene que sostener el control. La respiración se vuelve más profunda sin que lo decidas. Los músculos se aflojan sin instrucciones. La mente pierde nitidez. Eso no es desconexión. Es alineación. Dios no necesita tu atención plena. No necesita que estés despierta para trabajar. No se detiene cuando te duermes. Al contrario. Cuando te duermes. Cuando ya no corriges. Cuando ya no anticipas. Es cuando esa inteligencia tiene más espacio. No porque haga milagros visibles, sino porque repara en silencio. Recoloca tensiones. Integra experiencias. Suaviza memorias. Ajusta ritmos internos. Nada de esto requiere tu participación consciente. Por eso esta noche puedes permitirte no vigilar tu descanso. No comprobar si estás durmiendo. No evaluar si funciona. No estás fallando si te duermes rápido. No estás fallando si tardas. Todo está ocurriendo igualmente. Dios no se mide en sensaciones intensas. Se reconoce en la ausencia de lucha. Y ahora mismo, en esta quietud creciente, ya no hay lucha. Solo una entrega natural. A algo que no necesita tu esfuerzo. Para sostenerte. Hay un descanso profundo cuando permites que incluso la sensación de estar vivo no tenga que sentirse de ninguna manera concreta. Cuando no necesitas sentir energía, ni presencia, ni intensidad. La mente suele comprobar si está aquí. Si siente algo. Si percibe algo. Pero esta noche no es necesario. Dios, entendido como vida que no necesita ser sentida. No depende de tu percepción. No requiere que notes nada. Permanece incluso cuando no sientes estar vivo de ninguna forma especial. Mientras el audio sigue, puedes notar cómo la necesidad de sentir algo empieza a apagarse. Como el cuerpo descansa. Aunque no registre nada. Como la respiración ocurre. Sin ser percibida. El descanso profundo aparece. Cuando la sensación de estar vivo deja de ser un requisito.
La noche ofrece este permiso. Porque no exige vitalidad. No pide presencia sentida. No necesita confirmación. Puedes permitir que el estar vivo no se experimente. Que no se sienta. Que no se note. Dios no se manifiesta como una sensación de vida, sino como una continuidad que no depende de ser percibida. Mientras tú sueltas la necesidad de sentir, algo más amplio sostiene el fondo. Mientras dejas de comprobar, algo mantiene la existencia. No necesitas sentirte vivo. No tienes que registrar nada. Basta con permitir que incluso la sensación de existir descanse. Este momento no es para sentir. No es para percibir. Es para dejar que incluso la vida descanse de ser sentida. Y en ese descanso sin sensación, la mente se apaga suavemente. El cuerpo se entrega sin registro. La noche se vuelve más profunda. Cuando no hay nada que sentir, Dios permanece despierto. Aunque no sientas nada. No activando. No despertando. Sino sosteniendo. Aunque no haya sensación alguna. Hay una sensación que aparece cuando dejas de empujarte. No es euforia. No es alivio inmediato. Es algo más antiguo. Es la sensación de estar en casa. Aunque no sepas definir dónde. Algunas personas llaman a eso Dios. No como un lugar al que ir, sino como el origen del que nunca saliste del todo. Durante el día te alejas de esa sensación. Cuando te fuerzas. Cuando te exiges. Cuando te tensas para sostenerlo todo. Pero por la noche, cuando el cuerpo baja la guardia, esa cercanía vuelve sola. No porque la busques, sino porque dejas de huir. Dios no es una meta. No es un premio por portarte bien. Es el fondo estable que aparece cuando ya no estás corriendo. Observa cómo el cuerpo empieza a sentirse contenido. No agarrado. No retenido. Contenido. Como si algo invisible sostuviera. Sin apretar. Esa sensación no necesita interpretación. No necesita nombre. Si intentas entenderla, se vuelve mental. Si la dejas estar, se vuelve descanso. Dios no exige conciencia constante. No exige vigilancia espiritual. No exige que estés despierta para merecer sostén. Ese sostén está incluso cuando duermes. Especialmente cuando duermes. Por eso esta noche no es una pausa en el camino. Es el camino mismo. Pero sin esfuerzo. Permite que el cuerpo se entregue un poco más al peso. Que la respiración encuentre su ritmo natural. Que la atención se vuelva borrosa. No hay nada que perder aquí. No hay nada que abandonar. Volver a este origen no implica desaparecer. Implica dejar de luchar contra lo que ya eres. Y cuando esa lucha se afloja, aunque sea un poco, el sistema entero responde. La mente se rinde primero. Luego el cuerpo. Luego el sueño. No porque alguien lo ordene, sino porque todo reconoce que ya no hace falta seguir en tensión. Quédate aquí, en esta cercanía silenciosa, donde no tienes que sostenerte sola, ni por un instante más. Hay un descanso profundo cuando permites que incluso la sensación de estar vivo no tenga que sentirse de ninguna manera concreta. Cuando no necesitas sentir energía, ni presencia, ni intensidad. La mente suele comprobar si está aquí, si siente algo, si percibe algo. Pero esta noche no es necesario. Dios, entendido como vida que no necesita ser sentida, no depende de tu percepción. No requiere que notes nada. Permanece incluso cuando no sientes estar vivo de ninguna forma especial. Mientras el audio sigue, puedes notar cómo la necesidad de sentir algo empieza a apagarse. Como el cuerpo descansa, aunque no registre nada. Como la respiración ocurre, sin ser percibida.
El descanso profundo aparece cuando la sensación de estar vivo deja de ser un requisito. La noche ofrece este permiso, porque no exige vitalidad. No pide presencia sentida. No necesita confirmación. Puedes permitir que el estar vivo no se experimente, que no se sienta, que no se note. Dios no se manifiesta como una sensación de vida, sino como una continuidad, que no depende de ser percibida. Mientras tú sueltas la necesidad de sentir, algo más amplio sostiene el fondo. Mientras dejas de comprobar, algo mantiene la existencia. No necesitas sentirte vivo. No tienes que registrar nada. Basta con permitir que incluso la sensación de existir descanse. Este momento no es para sentir. No es para percibir. Es para dejar que incluso la vida descanse de ser sentida. Y en ese descanso sin sensación, la mente se apaga suavemente. El cuerpo se entrega sin registro. La noche se vuelve más profunda. Cuando no hay nada que sentir, Dios permanece despierto. Aunque no sientas nada. No activando. No despertando. Sino sosteniendo. Aunque no haya sensación alguna. Incluso en los momentos en los que todo parece oscuro, hay algo que no se apaga. No es optimismo. No es esperanza fabricada. Es presencia. Algunas personas lo llaman Dios, cuando necesitan un nombre para eso que no desaparece. Ni siquiera cuando todo se vuelve incierto. La oscuridad no es ausencia. Es descanso de la forma. Es silencio de lo visible. Dios no se va cuando no ves. No se retira cuando dudas. No se ofende cuando te sientes perdida. Permanece como un pulso estable. Debajo de la inquietud. Debajo del cansancio. Debajo del miedo. Esta noche no necesitas iluminar nada. No necesitas entender qué te pasa. No necesitas salir de la oscuridad. Permite que la oscuridad sea un lugar seguro. Un espacio donde no se exige claridad. Observa cómo el cuerpo responde. Cuando deja de resistirse a no saber. Los músculos aflojan. La respiración se hace más amplia. La mente pierde insistencia. Eso no es rendición. Es descanso real. Dios no ilumina para que veas más. A veces oscurece para que descanses. No todo lo que ocurre en la noche es para ser observado. Algunas cosas se integran mejor cuando no las miras. Mientras duermes. Mientras la conciencia se apaga por capas. Esa presencia no se interrumpe. No se desconecta. No se ausenta. Sigue sosteniendo. Sin pedir participación. Sin exigir atención. Sin demandar fe. No hay abandono en la oscuridad. Hay intimidad. Permite que el cuerpo se entregue a esa intimidad. Que la respiración se vuelva lenta. Que la atención se disuelva. No necesitas vigilar este proceso. No necesitas comprobar si está funcionando. La noche sabe cómo llevarte. Y aquello que te sostiene. No necesita que lo nombres. Para seguir haciéndolo. Quédate aquí. En esta oscuridad segura. Donde nada te empuja. Y nada te falta. Hay un descanso profundo cuando permites que incluso la noción de estar escuchando se vuelva irrelevante. Cuando no necesitas seguir el hilo, ni prestar atención, ni mantenerte aquí. La mente suele vigilar incluso la escucha, como si hubiera que hacerlo bien. Pero esta noche no es necesario. Dios, entendido como continuidad sin esfuerzo, no requiere tu atención. No necesita que escuches. Permanece incluso cuando te pierdes. Mientras el audio continúa. Puedes notar cómo la atención se apaga por tramos. Cómo las palabras se vuelven lejanas. Cómo el cuerpo descansa mejor. Cuando no intentas seguir nada. El descanso profundo aparece. Cuando la escucha deja de ser una tarea.
La noche ofrece este permiso. Porque no exige atención. No pide presencia. No necesita que estés siguiendo nada. Puedes permitir que las palabras pasen. Sin ser recibidas. Que el sonido esté. Sin que importe. Que no haya nadie escuchando realmente. Dios no se manifiesta como algo que oyes, sino como una estabilidad. Que no depende de la escucha. Mientras tú sueltas la necesidad de atender, algo más amplio sostiene el fondo. Mientras dejas de escuchar, algo mantiene la continuidad. No necesitas seguir este audio. No tienes que prestar atención. Basta con permitir que la escucha no sea importante. Este momento no es para oír. No es para captar. Es para dejar que incluso la escucha descanse. Y en ese descanso sin atención, la mente se apaga suavemente. El cuerpo se entrega sin esfuerzo. La noche se vuelve más profunda. Cuando no hay nadie escuchando, Dios permanece despierto. Aunque no escuches nada. No comunicando. No transmitiendo. Sino sosteniendo. Aunque no haya oído que lo reciba. Hay cosas que no pudiste resolver hoy. Conversaciones pendientes. Decisiones aplazadas. Sensaciones que quedaron abiertas. No porque no supieras cómo, sino porque no era el momento. Existe una inteligencia que no necesita urgencia. Que no trabaja con presión. Que no exige cierres forzados. Algunas personas llaman a eso Dios. No como alguien que interviene desde fuera, sino como un orden interno. Que se activa cuando tú paras. Mientras duermes. Mientras la mente deja de repasar. Esa inteligencia empieza a recolocar lo que quedó suelto. No de forma lógica. No de forma visible. Sino de la única forma que no genera desgaste. Por eso esta noche no tienes que ordenar nada. No tienes que cerrar ciclos. No tienes que llegar a conclusiones. El intento de resolverlo todo es lo que mantiene al cuerpo en alerta. Observa cómo el cuerpo responde cuando le quitas esa tarea. Cuando no tiene que sostener preguntas. La respiración se vuelve más regular. El pecho se ablanda. La atención pierde rigidez. Eso no es abandono. Es confianza fisiológica. Dios no necesita que estés despierta para seguir organizando. No necesita tu supervisión. Hay un orden más profundo que no depende de tu esfuerzo consciente. Permite que esa inteligencia haga su trabajo. No interfieras. No corrijas. No evalúes. Si surge un pensamiento, déjalo pasar sin seguirlo. No es el momento de entender. Esta noche no es para aclarar. Es para integrar. Y la integración ocurre cuando el cuerpo se siente sostenido por algo que no exige resultados inmediatos. Quédate aquí. En este punto donde ya no empujas. Donde no fuerzas respuestas. Lo que no se resolvió hoy no está perdido. Está en proceso. Y ese proceso no necesita tu desgaste para continuar. Hay un descanso profundo cuando permites que incluso la necesidad de rendirte no tenga que ocurrir. Cuando no haces ningún gesto interno de soltar, ni de entregar, ni de dejar ir. La mente suele convertir la rendición en otra acción, como si hubiera que hacer algo para poder descansar. Esta noche no es necesario. Dios, entendido como continuidad que no requiere gestos, no espera que te rindas. No necesita que sueltes nada. Permanece incluso cuando no haces ningún movimiento interno. Mientras escuchas, puedes notar cómo el impulso de soltar empieza a desvanecerse. Como el cuerpo descansa, sin tener que aflojar conscientemente. Como la respiración se acomoda cuando no se le pide rendición. El descanso profundo aparece
Cuando incluso la rendición descansa. La noche ofrece este permiso. Porque no exige actos internos. No pide entrega. No necesita un gesto final. Puedes permitir que no haya rendición. Ni resistencia. Simplemente ausencia de acción interior. Que no ocurra nada especial. Dios no se manifiesta como algo a lo que entregarse, sino como una estabilidad. Que no depende de ningún gesto. Mientras tú sueltas la necesidad de rendirte, algo más amplio sostiene el fondo. Mientras dejas de hacer incluso el dejar ir, algo mantiene la continuidad. No necesitas rendirte para descansar. No tienes que soltar nada. Basta con permitir que no haya movimiento interno. Este momento no es para entregarte. No es para abandonar. Es para dejar que incluso el acto de soltar descanse. Y en ese descanso sin gesto, la mente se apaga suavemente. El cuerpo se entrega sin decisión. La noche se vuelve más profunda. Cuando no hay nada que hacer, Dios permanece despierto. Aunque no te rindas. No esperando gestos. No pidiendo entrega. Sino sosteniendo. Aunque no ocurra absolutamente nada. A partir de este punto, no es necesario que sigas escuchando de forma activa. Si las palabras empiezan a mezclarse. Si algunas frases se pierden. Si la atención se vuelve difusa. Eso significa que el cuerpo está entrando donde necesita. No hay nada que corregir. Dios no se encuentra en el esfuerzo por entender, sino en el momento en que dejas de intentarlo. Hay una inteligencia que no habla en conceptos, que no se comunica con instrucciones, que no necesita explicarse. Esa inteligencia opera mejor cuando la mente se retira un poco. Mientras duermes. Mientras el pensamiento se fragmenta. Mientras el control se diluye. Esa presencia continúa sosteniendo. De una forma constante y silenciosa. No observas si lo haces bien. No mide tu entrega. No evalúa tu descanso. Simplemente permanece. Permanece cuando el cuerpo se hunde más en la cama. Permanece cuando la respiración se vuelve irregular. Permanece incluso cuando no recuerdas lo último que escuchaste. Dios no necesita continuidad consciente. No necesita que sigas el hilo. No necesita que estés presente para estar presente. Por eso ahora puedes permitir que las palabras se conviertan en sonido. Que el sonido se convierta en fondo. Y que el fondo se vuelva casi inexistente. No te estás desconectando. Te estás alineando con un ritmo más lento. Más profundo. Más real. Hay una parte de ti que reconoce este ritmo. No porque lo haya aprendido, sino porque siempre ha estado ahí. Esa parte no se preocupa. No anticipa. No se defiende. Descansa. Y cuando esa parte toma espacio, el sistema entero responde. Los músculos aflojan sin aviso. La mandíbula cae un poco más. La respiración se adapta sola. No intentes mantenerte despierta. No intentes dormirte. Ambos intentos son esfuerzo. Deja que ocurra lo que tenga que ocurrir. Dios no se pierde cuando te duermes. No se interrumpe. No se apaga. Al contrario. En el estado en el que ya no sostienes nada, esa presencia se vuelve más estable. Más clara. Más íntima. Hay un descanso profundo cuando permites que incluso la necesidad de confiar pueda desaparecer por completo. Cuando no haces el esfuerzo de creer, ni de entregarte, ni de sostener una idea de confianza. La mente suele pensar que para soltar hay que confiar primero. Pero esta noche no es necesario. Dios, entendido como realidad que no depende de tu fe, no necesita tu confianza. No requiere entrega consciente. Permanece incluso cuando no confías en nada. Mientras escuchas, puedes notar cómo el esfuerzo de confiar empieza a retirarse. Como el cuerpo descansa cuando no tiene que entregarse.
Como la respiración se suaviza. Cuando no sostiene ninguna fe. El descanso profundo aparece. Cuando la confianza deja de ser condición. La noche ofrece este permiso. Porque no exige creencia. No pide fe. No necesita que te entregues a nada. Puedes permitir que no haya confianza. Ni desconfianza. Solo presencia sin postura interna. Que no haya entrega. Ni resistencia. Dios no se manifiesta como algo en lo que creer, sino como una continuidad. Que no depende de tu adhesión. Mientras tú sueltas la necesidad de confiar, algo más amplio sostiene el fondo. Mientras dejas de apoyarte en la fe, algo mantiene la estabilidad. No necesitas confiar para descansar. No tienes que entregarte. Basta con permitir que incluso la confianza descanse. Este momento no es para creer. No es para rendirte. Es para dejar que el esfuerzo de confiar se apague. Y en ese descanso sin fe, la mente se apaga con suavidad. El cuerpo se entrega sin decisión. La noche se vuelve más profunda. Cuando no hay nada en lo que creer, Dios permanece despierto. Aunque no confíes. No pidiendo fe. No esperando entrega. Sino sosteniendo. Aunque no haya creencia alguna. Hay un momento en el que ya no sabes si estás despierta o dormida. No es confusión. Es transición. En ese espacio intermedio, la mente pierde autoridad. Y el cuerpo deja de pedir explicaciones. Ahí es donde esta presencia, a la que algunos llaman Dios, se vuelve más perceptible. No porque haga algo nuevo, sino porque ya no la estás filtrando. No tiene forma. No tiene voz. No tiene intención que debas descifrar. Es una continuidad. Un estar. Un sostener que no fluctúa. Mientras las imágenes se vuelven más lentas. Mientras los pensamientos se desordenan. Mientras el tiempo pierde nitidez. Esa presencia no cambia. No se acelera. No se retrae. No se adapta a tu estado. Permanece igual. Cuando estás alerta. Y cuando ya no lo estás. Por eso no importa si te duermes del todo. No importa si escuchas solo fragmentos. No importa si no recuerdas nada después. Nada se pierde. Hay procesos que no necesitan memoria. Hay ajustes que no requieren conciencia. Hay reparaciones que ocurren mejor cuando no las miras. Dormir no es desconectar. Es permitir que otra capa de inteligencia tome el relevo. Una inteligencia que no fuerza. Que no corrige. Que no empuja. Solo ordena con suavidad. Permite que el cuerpo siga hundiéndose. No como caída. Como entrega segura. La respiración puede volverse irregular. Más lenta. Más profunda. O casi imperceptible. Todo eso es correcto. Dios no necesita un estado específico para estar. No necesita que estés tranquila. No necesita que estés consciente. Está incluso cuando no hay forma de nombrarlo. ¿Y ahora? Mientras la atención se fragmenta. Mientras el sonido se vuelve lejano. Mientras el cuerpo ya no responde al día. Esa presencia sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Sostener. Sin condiciones. Sin interrupciones. No tienes que acompañar este proceso. No tienes que seguirlo. No tienes que participar. Solo permite que continúe. Hay un descanso profundo cuando permites que incluso la necesidad de sentirte acompañado por algo superior se disuelva. Cuando no buscas amparo, ni guía, ni una presencia que te sostenga de forma perceptible. La mente a veces necesita sentir que alguien cuida, que algo vela, que no está sola en la noche. Pero esta noche no es necesario sentirlo. Dios, entendido como realidad que no se percibe, no se presenta como compañía sentida. No se hace notar.
Permanece incluso cuando no hay sensación de apoyo. Mientras escuchas, puedes notar cómo la expectativa de sentir algo empieza a apagarse. Como el cuerpo descansa, aunque no perciba nada especial. Como la respiración se vuelve más profunda. Cuando no espera consuelo, el descanso profundo aparece. Cuando no necesitas sentir presencia, la noche ofrece este permiso. Porque no exige vínculo. No pide conexión. No necesita experiencia espiritual alguna. Puedes permitir que no haya señales. Que no haya sensación de ser cuidado. Que no haya respuesta. Dios no se manifiesta como una presencia sentida, sino como una continuidad, que no depende de ser percibida. Mientras tú sueltas la necesidad de sentir acompañamiento, algo más amplio sostiene el fondo. Mientras dejas de buscar amparo, algo mantiene la estabilidad. No necesitas sentirte sostenido. No tienes que percibir cuidado. Basta con permitir que la ausencia de sensación no sea un problema. Este momento no es para sentir a Dios. No es para experimentar nada. Es para dejar que incluso la espiritualidad descanse. Y en ese descanso sin experiencia, la mente se apaga suavemente. El cuerpo se entrega sin búsqueda. La noche se vuelve más profunda. Cuando no hay nada que sentir, Dios permanece despierto. Aunque no lo percibas. No acompañando de forma sensible. No manifestándose. Sino sosteniendo. Aunque no haya experiencia alguna. No hay nada que vigilar ahora. La parte de ti que estaba atenta puede retirarse sin consecuencias. Hay una presencia constante, a la que algunas personas llaman Dios, que no se altera cuando tú te retiras. No depende de tu enfoque. No se apoya en tu conciencia. Permanece igual. Cuando miras. Y cuando ya no miras. Mientras el cuerpo entra en capas más lentas. Esa presencia sigue estabilizando. Lo que durante el día quedó disperso. No lo hace con prisa. No lo hace con intención visible. Lo hace como lo hacen las cosas profundas. Por acumulación silenciosa. Si el pensamiento aparece, no es una interrupción. Es una ola tardía. No necesita respuesta. La mente puede hablar sola un rato más. No importa. El cuerpo ya está en otro ritmo. Dios no compite con la mente. No intenta callarla. La rodea hasta que se cansa. Y cuando se cansa, no hay vacío. Hay sostén. Observa, si aún observas, cómo el cuerpo se vuelve menos definido. Los límites se suavizan. El peso se reparte de otra manera. No es perderte. Es dejar de tensarte. Hay una inteligencia que entiende cómo volver a un punto de equilibrio, sin que tengas que intervenir. No necesitas imaginar nada. No necesitas sentir nada especial. No necesitas creer nada. La cooperación aquí es mínima. No interferir. Cada vez que no corriges. Cada vez que no anticipas. Cada vez que no decides. Le das espacio a ese orden silencioso. Dormir es permitir ese espacio. ¿Y ahora? Mientras el sonido se vuelve lejano. Mientras las palabras pierden contorno. Mientras la atención se disuelve. Esa presencia sigue igual. No más intensa. No menos clara. Simplemente estable. No hay instrucciones finales. No hay cierre. No hay conclusión que alcanzar. El proceso continúa. Aunque tú ya no estés presente para verlo. ¿Y eso? Precisamente eso. Es lo que lo hace efectivo. Hay un descanso profundo cuando permites que incluso la necesidad de sentir calma no tenga que cumplirse. Cuando no buscas serenidad, ni alivio, ni un estado mejor que este. La mente suele perseguir la calma como último objetivo antes de soltarse.
Pero esta noche no hace falta alcanzarla. Dios, entendido como estabilidad sin estado. No depende de que te sientas calmado. No necesita que estés en paz. Permanece incluso cuando hay inquietud. Mientras escuchas, puedes notar cómo el deseo de sentirte tranquilo empieza a perder fuerza. Como el cuerpo descansa, sin exigir serenidad. Como la respiración se acomoda, aunque no haya calma clara. El descanso profundo aparece cuando la calma deja de ser requisito. La noche ofrece este permiso, porque no exige estados elevados. No pide serenidad. No necesita armonía emocional. Puedes permitir que haya inquietud, sin intervenir. Que haya movimiento interno, sin corregirlo. Que la experiencia no sea calmada, ni agitada. Simplemente presente. Dios no se manifiesta como una sensación de paz, sino como una continuidad, que no depende de ningún estado emocional. Mientras tú sueltas la necesidad de calma, algo más amplio sostiene el fondo. Mientras dejas de buscar alivio, algo mantiene la estabilidad. No necesitas sentirte bien. No tienes que sentir paz. Basta con permitir que no haya exigencia de calma. Este momento no es para tranquilizarte. No es para apaciguarte. Es para dejar que incluso la búsqueda de paz descanse. Y en ese descanso sin calma, la mente se apaga suavemente. El cuerpo se entrega sin expectativa. La noche se vuelve más profunda. Cuando no hay nada que alcanzar, Dios permanece despierto. Aunque no haya paz. No calmando. No serenando. Sino sosteniendo. Aunque ningún estado sea especial. A medida que el sueño se vuelve más profundo, las capas externas se van apagando. Primero la atención. Luego la intención. Después la necesidad de sentido. Y aún así, hay algo que permanece. Esa permanencia, a la que muchas personas llaman Dios, no se mueve con tus estados. No cambia cuando te duermes. No se interrumpe cuando pierdes el hilo. No necesita que estés consciente para seguir sosteniendo. Mientras el cuerpo entra en ritmos más lentos, esa presencia acompaña sin intervenir. No dirige. No empuja. No despierta nada innecesario. Solo mantiene coherencia interna. Hay ajustes que ocurren cuando ya no estás observando. Cuando la mente deja de nombrar. Cuando el cuerpo deja de responder al día. En ese punto, el sistema nervioso reconoce algo familiar. No hay amenaza. Y cuando no hay amenaza, el descanso se vuelve profundo. Sin instrucciones. Dios no se manifiesta con señales. No se anuncia. No irrumpe. Se percibe. Si acaso, como una estabilidad que no fluctúa, incluso cuando todo lo demás se vuelve difuso. Si aún escuchas, permite que las palabras pasen, sin retenerlas. No necesitan llegar a ningún lugar. Si ya no escuchas del todo, no importa. Nada se ha perdido. Este espacio no funciona por acumulación consciente. Funciona por resonancia. El cuerpo resuena con lo que no exige. Con lo que no presiona. Con lo que no pide rendimiento. Por eso no hay nada que hacer aquí. Ni siquiera descansar activamente. Dormir es suficiente. Estar entre estados es suficiente. Incluso desaparecer un poco es suficiente. Dios no requiere presencia plena. No requiere atención sostenida. No requiere comprensión. Está incluso cuando no hay forma de reconocerlo. ¿Y ahora? Mientras la noche avanza sin marcas. Sin referencias. Sin dirección. Esa presencia sigue igual. No más cerca. No más lejos. Simplemente ahí. Sosteniendo lo que ya no necesitas sostener tú. Hay un descanso profundo cuando permites
Que incluso la necesidad de sentirte a salvo no tenga que estar presente. Cuando no buscas protección, ni confirmación, ni señales de que todo está bien, la mente suele apoyarse en la sensación de seguridad para poder soltarse. Pero esta noche puedes soltar. Sin esa condición. Dios, entendido como estabilidad absoluta, no protege de manera activa. No refuerza. Permanece incluso cuando no te sientes seguro. Mientras escuchas, puedes notar cómo la búsqueda de seguridad empieza a desaparecer. Cómo el cuerpo se relaja, sin necesitar garantías. Cómo la respiración se vuelve más profunda. Cuando no exige protección. El descanso profundo aparece. Cuando la seguridad deja de ser requisito. La noche ofrece este permiso. Porque no promete nada. No asegura resultados. No necesita convencerte. Puedes permitir que el momento no sea seguro ni inseguro. Simplemente presente. Que no tenga marco emocional. Que no exija confianza. Dios no se manifiesta como protección sentida, sino como una continuidad. Que no depende de la sensación de estar a salvo. Mientras tú sueltas la necesidad de seguridad, algo más amplio sostiene el fondo. Mientras dejas de buscar garantías, algo mantiene la estabilidad. No necesitas sentirte protegido. No tienes que estar tranquilo. Basta con permitir que la necesidad de seguridad no dirija este momento. Este espacio no es para asegurarte. No es para calmarte. Es para permitir que incluso la seguridad descanse. Y en ese descanso sin protección, la mente se apaga con suavidad. El cuerpo se entrega sin defensa. La noche se vuelve más profunda. Cuando no hay nada que proteger, Dios permanece despierto. Aunque no te sientas a salvo. No protegiendo. No reforzando. Sino sosteniendo. Aunque no haya sensación de seguridad. Hay una parte del descanso que no se aprende. No se entrena. No se provoca. Simplemente ocurre cuando dejas de intervenir. En ese punto, la presencia a la que muchos llaman Dios no aparece como algo nuevo, sino como lo que siempre estuvo. Cuando no había ruido suficiente para notarlo. No necesita escenario. No necesita preparación. No necesita que estés despierta. Mientras el sueño se asienta, esa presencia mantiene una coherencia suave, como un pulso estable que no se acelera, ni se detiene. El cuerpo responde a esa estabilidad, dejando de tensarse por capas. Primero los músculos grandes, luego los pequeños, después los gestos invisibles, que sostuviste durante el día sin darte cuenta. No hay indicaciones que seguir. No hay imágenes que imaginar. No hay frases que repetir. Cuanto menos haces, más claro se vuelve el descanso. Dios no trabaja con instrucciones. Trabaja con permiso. Permiso para no controlar. Permiso para no anticipar. Permiso para no protegerte de nada ahora. La noche no exige vigilancia. No exige atención. No exige coherencia. Y en esa ausencia de exigencia, algo profundo se reorganiza. No como una corrección, sino como un regreso natural. A un ritmo que no desgasta. Si aparece una sensación extraña, no la interpretes. Si aparece un vacío, no lo llenes. El vacío no es ausencia. Es espacio disponible. Espacio donde esa presencia puede sostener sin interferencias. No hay nada que cerrar. No hay nada que integrar conscientemente. No hay nada que terminar. El proceso no tiene prisa. Porque no tiene meta. ¿Y ahora? Mientras el sonido se vuelve aún más lejano. Mientras el cuerpo ya no responde al tiempo. Esa presencia continúa igual. Sin cambios. Sin énfasis. Sin intención visible.
No te acompaña hacia ningún sitio. Se queda contigo. Justo donde ya estás. Y eso es suficiente. Hay una forma de sostén que no se percibe como algo externo. No viene de fuera. No llega cuando la llamas. No se activa cuando la necesitas. Está operando incluso cuando no sabes que existe. A eso, muchas personas lo han llamado Dios. No por necesidad de nombrarlo, sino por no saber cómo referirse a algo que no depende del pensamiento. No es una entidad que observe. No es una fuerza que intervenga. Es una coherencia constante, que mantiene unido lo que de otro modo se fragmentaría. Cuando el cuerpo se relaja, cuando la mente baja intensidad, esa coherencia se vuelve más evidente. No porque aparezca, sino porque deja de estar tapada por el esfuerzo. No tienes que conectar con ella. No tienes que abrirte. No tienes que permitir nada de forma consciente. La conexión no se pierde. Nunca se perdió. Incluso en los momentos de mayor confusión. Cuando la mente se dispersa. Cuando las emociones se mezclan. Esa coherencia sigue operando. No reacciona. No se altera. No se adapta al caos. Simplemente sostiene. Sostiene la respiración. Cuando no piensas en ella. Sostiene el latido. Cuando no lo notas. Sostiene la continuidad del cuerpo. Cuando no estás presente. Eso no es algo que se consiga. Es algo que se reconoce. Cuando dejas de intentar controlar. Por eso no hace falta esfuerzo. No hace falta fe. No hace falta certeza. La coherencia no pide condiciones. No exige claridad. No necesita comprensión. Opera igual. Cuando duermes profundamente. Y cuando la mente se activa por momentos. No corrige. No castiga. No premia. Mantiene un orden interno. Que no depende de tu estado emocional. Ni de tu nivel de conciencia. Y aunque no lo notes. Aunque no lo sientas. Aunque no puedas pensarlo. Sigue ahí. No como una idea. No como una experiencia. Como el fondo estable. Sobre el que todo lo demás puede desordenarse sin romperse. Hay un descanso profundo cuando permites que incluso la noción de yo estoy aquí se vuelva innecesaria. Cuando no hace falta afirmar presencia, ni confirmar existencia, ni sostener ninguna referencia interna. La mente suele repetirse a sí misma, para no desaparecer, como si dejar de afirmarse fuera perder el suelo. Pero esta noche no lo es. Dios, entendido como existencia sin afirmación, no necesita que te confirmes. No requiere que te sientas presente. Permanece incluso cuando no hay nadie afirmándose. Mientras escuchas, puedes notar cómo la sensación de yo empieza a desdibujarse. Cómo deja de ser el centro. Cómo el cuerpo descansa mejor. Cuando no tiene que sostener identidad. El descanso profundo aparece. Cuando la autoafirmación se retira. La noche ofrece este permiso. Porque no pide presencia consciente. No exige testigo. No necesita que estés aquí. Puedes permitir que la experiencia ocurra sin referencia personal. Que no haya un punto central. Que no haya nadie afirmando nada. Dios no se manifiesta como un yo soy, sino como una continuidad, que no depende de la afirmación. Mientras tú sueltas la necesidad de existir activamente, algo más amplio sostiene el fondo. Mientras dejas de afirmarte, algo mantiene la presencia. No necesitas decirte que estás aquí. No tienes que sentirte. Basta con permitir que no haya centro. Este momento no es para sostenerte. No es para reafirmarte. Es para dejar que incluso la existencia descanse de ser nombrada. Y en ese descanso sin afirmación, la mente se apaga sin miedo. El cuerpo se rinde sin resistencia.
La noche se vuelve más profunda. Cuando no hay nadie que se confirme. Dios permanece despierto. No esperando que te afirmes. No sosteniendo identidades. Sino siendo continuidad pura. Aunque no haya nadie que diga yo. La abundancia de Dios no funciona como acumulación. No se mide en cantidad. No se agota cuando se reparte. No es un recurso que pueda acabarse. Ni una energía que deba protegerse. Es una cualidad infinita. Que no disminuye al expresarse. Por eso no compite. No compara. No retiene. La abundancia no surge cuando algo llega. Está presente antes de que algo ocurra. Sostiene incluso la posibilidad de que algo exista. Cuando se habla de abundancia como resultado, se confunde el efecto con el origen. Dios no genera abundancia. Es abundancia. Una disponibilidad constante. Para que la vida se manifieste. En múltiples formas. Sin empobrecer el fondo. Nada le falta a esa fuente. Nada necesita compensarse. Nada debe ser ganado. La mente humana tiende a pensar que recibir implica quitar a otro. En esta abundancia no hay pérdida. No hay intercambio. No hay deuda. No hay balance que ajustar. Todo surge dentro de un campo que no conoce la escasez. Porque no está basado en límite. Incluso cuando la experiencia humana atraviesa carencia, inseguridad o restricción, esa abundancia no desaparece. Permanece intacta. Aunque no sea visible. No empuja resultados. No promete recompensas. No responde a merecimientos. Sostiene la vida. Aunque la forma sea imperfecta. Por eso la abundancia de Dios no necesita ser atraída. No necesita ser pedida. No necesita ser provocada. Está operando. En cada proceso que continúa. En cada respiración que no se detiene. En cada reorganización silenciosa. Que ocurre sin esfuerzo consciente. No siempre se expresa. Como exceso. A veces se expresa. Como suficiencia estable. Como continuidad. Como posibilidad. Como no colapso. La abundancia no garantiza comodidad. Garantiza existencia sostenida. Y esa cualidad no depende de tu estado mental. Ni de tu fe. Ni de tu comprensión. Opera igual. Cuando confías. Y cuando dudas. No responde a la urgencia humana. No se adapta a la expectativa. Simplemente permanece. Como una fuente infinita. Que no se agota. Hay una entrega final que no es esfuerzo. Sino descanso completo de toda resistencia. No ocurre porque decidas rendirte. Ocurre cuando ya no queda nada que sostener. Ese momento es silencioso. No tiene forma. No necesita explicación. Dios, entendido como continuidad absoluta, no aparece al final del proceso. Ha estado siempre. Pero se hace más evidente cuando todo lo demás se suelta. Esta noche puedes permitirte no sostener ni siquiera el estar escuchando. No seguir el hilo. No recordar lo que se dijo antes. Mientras escuchas, puedes dejar que las palabras pierdan significado. Que se vuelvan sonido. Que se disuelvan en el fondo. El descanso más profundo llega cuando ya no hay nada que hacer con lo que escuchas. La mente se rinde. Cuando comprende que no hay tarea. Que no hay mensaje que captar. Que no hay comprensión que alcanzar. Dios no se manifiesta como contenido, sino como el espacio en el que el contenido deja de importar. Puedes permitir que la conciencia se vuelva amplia, indefinida, sin centro claro. No necesitas mantenerte presente. No tienes que sostener la atención. No hay nada que vigilar. Mientras tú te sueltas por completo, algo más amplio permanece.
Mientras dejas de existir activamente, algo sostiene la continuidad. No necesitas desaparecer. No necesitas hacer nada especial. Basta con no resistirte a irte un poco más adentro del descanso. Este momento no es transición. No es preparación. Es un fondo estable, en el que todo puede apagarse, sin miedo. Y en ese apagarse suave, el cuerpo se abandona. La mente se disuelve. El tiempo deja de existir. Dios permanece despierto. Cuando ya no hay nadie escuchando. No como vigilancia, sino como continuidad pura, que sostiene incluso cuando tú descansas por completo. La generosidad de Dios no funciona como concesión. No entrega algo para obtener otra cosa. No da esperando respuesta. Es una generosidad estructural, integrada en la forma misma, en que la existencia se sostiene. No selecciona destinatarios. No prioriza. No calcula merecimientos. Todo recibe. Porque todo existe dentro del mismo campo. Esa generosidad no es emocional. No se activa por compasión puntual. No se detona ante la necesidad. Está operando constantemente, sosteniendo incluso aquello que no la reconoce. La vida no tiene que convencer a Dios. Para ser sostenida, no necesita justificar su existencia. No necesita demostrar valor. La generosidad no responde a una carencia previa. Responde a una plenitud que no se agota. Por eso no se empobrece al expresarse. No se reduce al compartirse. No se divide al multiplicarse. La mente humana entiende la generosidad como un acto voluntario. Esta generosidad es un estado permanente. No hay esfuerzo en ella. No hay sacrificio. No hay pérdida. Sostiene tanto lo que florece como lo que se repliega. Tanto lo que se expande como lo que se contrae. No retira apoyo cuando algo se debilita. No endurece el campo cuando algo falla. La generosidad de Dios no protege solo lo que funciona. Protege la posibilidad misma de que algo vuelva a intentarlo. Incluso cuando una forma se agota. La generosidad no desaparece. Cambia de expresión. Permite que lo que termina libere espacio para que algo distinto emerja. No hay castigo en esa transición. No hay juicio. No hay deuda. Solo continuidad. Por eso no necesitas pedir. Para ser sostenida. No necesitas reclamar. Para recibir espacio. No necesitas demostrar. Para seguir existiendo. La generosidad no responde a la demanda. Responde a su propia naturaleza. Y esa naturaleza no conoce excepción. Está presente ahora. En cada respiración que ocurre. Sin que la provoques. En cada ajuste interno. Que se realiza sin supervisión. En cada momento. En que algo sigue. Aunque no sepas cómo. Hay una sensación de alivio cuando comprendes que no tienes que estar completo para descansar. Que puedes permitirte estar a medias. Inacabado. Sin que eso sea un problema. La mente suele empujarte a cerrarlo todo. A terminar. A resolver. Como si la incompletud fuera peligrosa. Esta noche no lo es. Dios, entendido como fondo que sostiene. No exige totalidad. No necesita que estés entero. Permanece incluso cuando algo en ti queda abierto. Mientras escuchas, puedes notar cómo la presión por terminar empieza a disminuir. Como la necesidad de cerrar ciclos pierde urgencia. Como el cuerpo se relaja cuando no se le pide conclusión. El descanso profundo aparece cuando aceptas que lo inacabado puede esperar. La noche ofrece este permiso. Porque no exige finales. No pide resultados.
No reclama coherencia total. Puedes permitir que lo pendiente quede pendiente. Que lo confuso no se aclare. Que lo abierto no se cierre ahora. Dios no se manifiesta como una conclusión, sino como una estabilidad, que sostiene incluso lo que no termina. Mientras tú sueltas la necesidad de cerrar, algo más amplio mantiene el equilibrio. Mientras dejas de completar, algo cuida el proceso. No necesitas confianza absoluta. No tienes que sentir seguridad total. Basta con no forzar el cierre. Este momento no es para finalizar tu historia. No es para poner punto final. Es para dejar que el relato descanse. Sin exigencias. Y en ese descanso sin cierre, la mente descubre que no se rompe por dejar cosas abiertas. Que el cuerpo puede relajarse, aunque algo quede pendiente. Que la noche puede sostenerte, sin pedir conclusiones. Dios permanece despierto, en ese espacio incompleto, no empujando finales, sino sosteniendo el proceso. Mientras tú te permites parar un poco más, hay una sensación profunda de alivio. Cuando dejas de ser el centro de todo. Cuando comprendes, aunque sea por un instante, que la vida no depende únicamente de tu vigilancia. Ese alivio no es abandono. Es descanso. Dios, entendido como principio de coherencia, no necesita que estés tenso para que todo funcione. No requiere que estés alerta para sostener el equilibrio. Esta noche puedes permitirte soltar la idea de que si paras, algo se rompe. La mente insiste porque teme al vacío. Pero el vacío no es ausencia. Es espacio. Espacio para que las cosas se ordenen solas. Espacio para que el cuerpo recupere su ritmo. Espacio para que el pensamiento pierda densidad. Mientras escuchas, puedes notar cómo algunas preocupaciones empiezan a sentirse más lejanas. No porque desaparezcan, sino porque dejan de ocupar todo el espacio interior. Eso ocurre cuando no las alimentas con urgencia. Cuando no las empujas. Cuando no las rechazas. Dios no se manifiesta como solución inmediata, sino como estabilidad constante. Como un punto de apoyo, que no se mueve cuando tú te mueves. La noche ofrece una oportunidad especial. Dejar de reaccionar. No responder a cada impulso. No seguir cada hilo mental. No convertir cada sensación en un problema. Puedes dejar que el cuerpo respire, sin corregirlo. Dejar que el sueño se acerque, sin perseguirlo. Y si el sueño no llega aún, también está bien. Descansar no siempre es dormir. A veces es permitir que la tensión se disuelva, porque ya no tiene sentido sostenerla. Algo permanece atento. Cuando tú eliges no estarlo, algo cuida el ritmo. Cuando tú dejas de marcarlo, algo sostiene el fondo. Aunque las formas cambien, no necesitas entender este proceso. No tienes que dirigirlo. Basta con no interrumpirlo. Esta noche, puedes confiar en que hay un orden más profundo, que no necesita tu esfuerzo. Y en esa confianza tranquila, el descanso encuentra su lugar. Sin prisa. Sin exigencia. Hay una forma de alivio que aparece cuando reconoces que no tienes que sostener el ritmo del día durante la noche. Que puedes permitir que algo en ti se apague sin que todo se apague. La mente se acostumbra a vivir encendida, a mantenerse alerta incluso cuando ya no es necesario. Confunde presencia con tensión. Confunde cuidado con esfuerzo. Esta noche puedes desaprender eso. Dios, entendido como continuidad silenciosa, no se apoya en la prisa. No necesita intensidad. Permanece incluso cuando el ritmo baja. Mientras escuchas, puedes notar cómo el cuerpo agradece no tener que responder a nada. Cómo los músculos encuentran posiciones más cómodas sin que se lo pidas. Cómo la respiración se vuelve más amplia.
cuando no se la vigila. Ese cambio no requiere intención. Ocurre cuando dejas de interferir. La noche no te exige atención constante. No te pide rendimiento. No espera que estés preparado. Puedes permitir que la vigilancia interna pierda protagonismo. Que la mente se vuelva menos reactiva. Que la atención se disperse suavemente. Dios no se manifiesta en la tensión sostenida, sino en la estabilidad que permite que todo se mueva sin romperse. Puedes quedarte aquí, sin intentar hacer de este momento algo útil, sin convertir el descanso en una tarea, sin buscar resultados. Mientras tú paras, algo más profundo mantiene el equilibrio. Mientras tú sueltas, algo sostiene la continuidad. No necesitas nombrarlo. No tienes que entenderlo. Basta con reconocer que no todo depende de tu estado de alerta. Este momento no es un paréntesis inútil. Es un espacio real de recuperación. Un intervalo donde el cuerpo y la mente pueden reorganizarse sin presión. Y en esa reorganización silenciosa, algo permanece despierto. No como vigilancia, sino como estabilidad constante, que no se altera. Cuando tú decides descansar un poco más, hay un nivel de sostén que no responde a la voluntad. No aparece cuando lo llamas. No se retira cuando lo ignoras. Permanece operativo, incluso cuando todo lo demás fluctúa. A eso muchas personas lo llaman Dios. No por acuerdo, sino por falta de un término mejor, para describir una estabilidad que no depende del control. Este sostén no corrige el movimiento. No impide el cambio. No evita la incertidumbre. Permite que todo ocurra, sin que el conjunto se desintegre. Cuando la mente pierde estructura, cuando el pensamiento se dispersa, cuando la atención deja de sostener forma, ese sostén se vuelve evidente. No como presencia añadida, sino como ausencia de colapso. No hay intervención visible. No hay ajuste dramático. No hay señal de que algo esté actuando. Y aún así, el cuerpo sigue. La respiración continúa. La coherencia mínima se mantiene. Este sostén no responde a intenciones. No se activa por deseo. No se detiene por resistencia. Opera de manera indiferente a lo que consideras correcto o incorrecto. No distingue entre estados elevados y estados confusos. No separa claridad de caos. Mantiene continuidad en ambos. Por eso no se pierde. Cuando te desconectas, no se debilita. Cuando te cansas, no se rompe. Cuando no entiendes, sigue funcionando. En los ritmos automáticos del cuerpo. En la regulación que ocurre, sin que la dirijas. No necesita permiso consciente. No requiere alineación mental. No exige coherencia emocional. La mente puede intentar apropiarse de este sostén. Convertirlo en creencia. En idea. En explicación tranquilizadora. Pero no le pertenece. Este sostén no se piensa. No se imagina. No se representa. Se manifiesta únicamente. Como el hecho de que todo no se desmorona cuando ya no lo sostienes. No hay mensaje aquí. No hay enseñanza. No hay conclusión. Solo una constatación silenciosa. Existe una coherencia profunda que permanece activa, incluso cuando no hay nadie intentando mantenerla. La inteligencia de Dios no funciona como un plan. No anticipa resultados. No diseña desde la previsión. Crea desde una capacidad continua de generar forma a partir de lo que ya existe. No corrige el pasado. No optimiza el futuro. Opera en el presente. De manera silenciosa. Sin agenda. Esa inteligencia no necesita perfección inicial. Trabaja con lo disponible.
Integra lo incompleto. Reorganiza lo fragmentado. No elimina el error. Lo incorpora como información. Por eso la creación no ocurre solo en los momentos de claridad. Ocurre también en la confusión, en la pausa, en la aparente detención. La mente humana intenta crear desde el control. Esta inteligencia crea desde la coherencia profunda. No impone formas. Las deja emerger. Dios no repite exactamente lo mismo. No copia. No se estanca en estructuras fijas. Su inteligencia es generativa. No reproductiva. Permite variaciones. Tolera desviaciones. Aprovecha incluso lo que parece fallido. Nada queda fuera del proceso creativo. Nada se descarta por no encajar. Esa inteligencia no se cansa de crear. Porque no se agota en el esfuerzo. No empuja. No fuerza. Sostiene condiciones. Para que algo nuevo pueda aparecer. Sin violencia. Incluso cuando algo se disuelve. No hay destrucción. Hay liberación de elementos. Que serán usados de otra forma. La creación no es un acto puntual. Es un estado continuo. Por eso no hay un momento en el que Dios deje de crear. No hay pausa real. No hay vacío estéril. Incluso el silencio es un espacio fértil. Cuando el cuerpo descansa. Cuando la mente se apaga. Esa inteligencia sigue operando. Recombinando. Ajustando. Sin necesidad de conciencia. No crea para impresionar. No crea para demostrar poder. Crea porque crear es su naturaleza. Y todo lo que existe, incluidas las formas que aún no reconoces, surge dentro de esa inteligencia creadora, que no teme lo incompleto, que no exige resultados inmediatos, que no abandona procesos a mitad. La creación continúa. Decir que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios no habla de forma, ni de apariencia, ni de perfección humana. Habla de cualidad. De compartir una misma base. De conciencia. De energía. De capacidad creadora. La semejanza no está en el cuerpo. Está en la facultad de ser conscientes. De elegir. De amar. De crear sentido incluso en medio del caos. Dios no se replica como copia. Se expresa como posibilidad. Cada ser humano porta esa misma capacidad de conciencia. Que observa. Que experimenta. Que da significado. No como algo añadido. Sino como lo más esencial. Por eso la semejanza no se pierde. Cuando te equivocas. No se rompe. Cuando fallas. No se debilita. Cuando dudas de ti. No depende de tu conducta. Depende de tu existencia. La imagen de Dios en ti no es moral. No es correcta o incorrecta. Es estructural. Está en la capacidad de sentir. En la posibilidad de elegir. En la facultad de crear realidad. A partir de la experiencia. Incluso cuando te desconectas de ti. Esa semejanza permanece intacta. No se ensucia. No se degrada. No necesita ser restaurada. No hay seres más parecidos a Dios que otros. No hay conciencias más válidas. La semejanza no admite jerarquía. Porque no es comparativa. Cada expresión es única. Pero la fuente es la misma. Por eso no tienes que convertirte en algo distinto para parecerte más a Dios. No tienes que corregirte para merecer esa semejanza. No tienes que alcanzar un estado especial. Ya está presente. En la capacidad misma. De estar aquí. De percibir. De experimentar. Dios no te creó separado de sí. Se expresó a través de ti. Como una forma consciente. Capaz de vivir. Sentir.
y crear. Y aunque la forma sea limitada, aunque la experiencia sea imperfecta, la semejanza no se pierde en la limitación. Permanece como una chispa consciente, que no necesita ser activada, solo reconocida. No para elevarte por encima de otros, sino para recordar que todo ser humano comparte esa misma dignidad, esa misma esencia consciente. Hay una forma de cansancio que no tiene que ver con lo que haces, sino con lo que sostienes por dentro. Un cansancio que aparece cuando la mente no encuentra descanso, aunque el cuerpo esté quieto. Esta noche no estás aquí para forzarte a dormir. Estás aquí para dejar de luchar contra el estar despierto. Porque incluso en la vigilia, hay algo que puede relajarse. Dios, entendido como presencia profunda, no llega para apagar tus pensamientos, sino para que no tengas que pelear con ellos. No es una voz que ordena. No es una creencia que debas adoptar. Es el fondo estable que permanece cuando todo lo demás se mueve. Mientras escuchas, puedes notar cómo algunas ideas pierden fuerza. No porque las empujes fuera, sino porque dejan de ser necesarias por un momento. La mente se acelera cuando cree que está sola, cuando piensa que todo depende de ella, cuando no percibe un sostén más amplio. Esta noche puedes permitirte sentir que no estás solo dentro de ti. Hay algo que observa sin juzgar, que acompaña sin intervenir, que permanece incluso cuando no sabes qué hacer contigo mismo. Eso es Dios en este espacio. No una figura, sino un estado de presencia que no se altera. No necesitas nombrarlo. No necesitas definirlo. Solo permitir que esté. La respiración se vuelve más profunda cuando deja de ser controlada. El cuerpo se afloja cuando no se le exige rendimiento. Puedes permitir que el sueño llegue cuando quiera. Y si no llega todavía, también está bien. Descansar no siempre significa dormir. A veces significa dejar de tensarte por dentro. Mientras tú escuchas, algo más amplio sostiene el silencio. Algo más grande cuida el espacio de la noche. Algo permanece despierto, para que tú no tengas que hacerlo todo. No hay nada que demostrar. No hay nada que alcanzar. Este momento no es un medio para un fin. Es suficiente en sí mismo. Y en esa suficiencia tranquila, el alma encuentra una forma de reposo, que no depende de cerrar los ojos, sino de dejar de resistir. Hay una fatiga que no viene de hacer demasiado, sino de sostener demasiado tiempo la misma tensión interna. Una tensión silenciosa que no siempre notas, pero que ocupa espacio dentro de ti. Esta noche no tienes que seguir sosteniéndola. Dios, entendido como sostén continuo, no necesita que permanezcas rígido. No requiere que mantengas la forma. Permanece incluso cuando te aflojas. Puedes permitir que esa rigidez interna se vuelva menos necesaria. Que el cuerpo encuentre nuevas posiciones. Que la mente deje de apretar. Mientras escuchas, puedes notar cómo algunas zonas del cuerpo empiezan a soltar sin que se lo pidas. Como la respiración se vuelve menos contenida. Como la urgencia pierde intensidad. Eso no ocurre por control. Ocurre por permiso. La mente aprende a descansar cuando deja de vigilar cada movimiento. Cuando no se siente responsable de que todo esté bien. Dios no supervisa. No evalúa. No corrige. Simplemente sostiene. La noche ofrece este aprendizaje silencioso. No todo necesita tu atención constante. No todo depende de tu tensión. No todo se mantiene gracias a tu esfuerzo. Puedes dejar que el pensamiento se vuelva más amplio, menos enfocado. Que la atención se disperse suavemente, sin que eso sea un problema. Hay una inteligencia que funciona mejor cuando no se la interrumpe. Un equilibrio que se da solo cuando no se le exige.
Mientras tú sueltas la necesidad de sostener, algo más profundo sostiene por ti. Mientras tú descansas, algo permanece atento. No necesitas confiar activamente. No necesitas afirmarte en nada. Basta con permitir que el cansancio no se convierta en lucha. Esta noche puedes descansar, sin tener que justificarlo, sin tener que merecerlo, sin tener que explicarlo. Y en ese descanso sin condiciones, el cuerpo reconoce que puede soltar un poco más. Dios permanece despierto, no porque vigile, sino porque es estabilidad constante. Y esa estabilidad no se pierde cuando tú descansas. Hay un descanso que se profundiza cuando dejas de esperar que algo cambie. Cuando permites que este momento sea suficiente tal como es. La mente suele posponer el alivio, creyendo que llegará después. Cuando algo se resuelva. Cuando algo se aclare. Cuando algo mejore. Esta noche no es necesario. Dios, entendido como presencia constante, no depende de condiciones. No espera que algo ocurra para estar. Permanece incluso cuando nada cambia. Mientras escuchas, puedes notar cómo la expectativa pierde fuerza. Como el impulso de esperar se vuelve menos intenso. Como el cuerpo se asienta. Cuando deja de anticipar, el descanso se vuelve más accesible. Cuando no está condicionado al resultado. La noche no te promete transformaciones. No ofrece respuestas inmediatas. No garantiza sensaciones especiales. Ofrece espacio. Espacio para no esperar. Espacio para no proyectar. Espacio para no posponer el alivio. Dios no se manifiesta como un evento, sino como una estabilidad que no necesita demostrarse. Mientras tú dejas de esperar algo distinto, algo más profundo sostiene lo que ya está. Mientras sueltas la expectativa, algo mantiene la continuidad. No necesitas confiar en un desenlace. No tienes que imaginar un mañana mejor. Basta con no aplazar el descanso. Este momento no es un medio para llegar a otro. No es un tránsito. No es una antesala. Es un lugar completo. Y en ese lugar, la mente aprende que no tiene que sostener la esperanza para soltar la tensión, que el cuerpo puede descansar sin promesas, que el alivio no siempre viene del cambio. A veces viene de dejar de esperar. Dios permanece despierto, en esa quietud sin condiciones, no empujando el futuro, sino sosteniendo el presente. Esta noche puedes quedarte aquí, sin anticipar, sin posponer, permitiendo que el descanso se asiente poco a poco en lo que ya es. Hay una quietud profunda cuando comprendes que no tienes que sostener ninguna expectativa, que no necesitas que algo ocurra, que no hace falta que la noche te dé nada a cambio. La mente suele esperar incluso al descansar, como si el reposo tuviera que producir un efecto, una señal, una confirmación. Esta noche no es necesario. Dios, entendido como presencia constante, no responde a expectativas. No actúa para demostrar nada. Permanece incluso cuando no esperas nada de él. Mientras escuchas, puedes notar cómo el impulso de anticipar pierde fuerza. Cómo la atención deja de proyectarse. Cómo el cuerpo se asienta cuando no espera ningún resultado. El descanso profundo aparece cuando la espera se disuelve. La noche no te promete alivio inmediato. No te ofrece garantías. No necesita cumplir nada. Puedes permitir que este momento sea completamente gratuito, sin finalidad, sin intercambio. Dios no se manifiesta como una respuesta, sino como una estabilidad que no depende de la expectativa. Mientras tú dejas de esperar, algo más amplio sostiene la experiencia. Mientras sueltas la proyección,
Algo mantiene la continuidad. No necesitas confiar en un desenlace. No tienes que imaginar un mañana distinto. Basta con quedarte aquí. Sin esperar nada. Este espacio no es una antesala. No es un medio para llegar a otro lugar. Es un lugar completo en sí mismo. Y en esa ausencia de expectativa, la mente se relaja. El cuerpo se entrega. La noche se vuelve más profunda. Cuando no hay nada que esperar, Dios permanece despierto. En esa quietud sin demanda. No ofreciendo nada, sino sosteniéndolo todo. Sin pedir nada a cambio. Puedes quedarte aquí, permitiendo que el descanso no tenga propósito. Y en esa gratuidad silenciosa, dejar que todo se acomode por sí solo. A los ojos de Dios no hay jerarquías. No hay escalas de valor. No hay vidas que pesen más que otras. No porque todo sea igual en la forma, sino porque todo es igual en el fondo. La conciencia que sostiene la existencia no mide por logros. No compara trayectorias. No distingue entre éxito y fracaso. No ve historias. Ve presencia. Desde esa mirada no hay superiores ni inferiores. No hay elegidos. No hay descartados. No hay errores que resten valor. Cada forma es sostenida. Con la misma disponibilidad. Con la misma atención silenciosa. Con la misma integridad. Dios no ama más a quien entiende. Ni menos a quien duda. No se inclina hacia quien acierta. Ni se retira de quien se equivoca. No hay favoritismos. Porque no hay comparación. La mente humana necesita diferencias para orientarse. Esta conciencia no. Sostiene a quien construye. Y a quien destruye. A quien cuida. Y a quien se pierde. Sin alterar su coherencia. Eso no justifica la acción. La incluye sin añadir juicio. Por eso no hay castigo en esa mirada. No hay recompensa. No hay deuda que saldar. No porque nada importe, sino porque el valor no se gana. El valor es previo. Incluso cuando una vida se desordena. Incluso cuando una conciencia se fragmenta. Esa igualdad no se rompe. No disminuye. No se suspende. No se retira. La igualdad ante Dios no significa que todo dé igual. Significa que nada queda fuera. Cada experiencia, cada forma, cada conciencia, existe dentro del mismo campo. Sin privilegios. Y sin exclusiones. Cuando se comprende esto, la comparación pierde fuerza. La culpa pierde peso. La exigencia se suaviza. No porque desaparezca la responsabilidad, sino porque deja de estar basada en miedo. Dios no mira desde arriba. No observa desde fuera. Está presente como la base común, que hace posible que cada vida exista, con su singularidad intacta y su valor completo. Y esa base no cambia. Según lo que hagas, según lo que creas, según lo que entiendas, permanece igual. La inteligencia de Dios no funciona como un plan. No anticipa resultados. No diseña desde la previsión. Crea desde una capacidad continua de generar forma a partir de lo que ya existe. No corrige el pasado. No optimiza el futuro. Opera en el presente. De manera silenciosa. Sin agenda. Esa inteligencia no necesita perfección inicial. Trabaja con lo disponible. Integra lo incompleto. Reorganiza lo fragmentado. No elimina el error. Lo incorpora como información. Por eso la creación no ocurre solo en los momentos de claridad. Ocurre también en la confusión. En la pausa. En la aparente detención. La mente humana intenta crear. Desde el control. Esta inteligencia crea. Desde la coherencia profunda.
No impone formas. Las deja emerger. Dios no repite exactamente lo mismo. No copia. No se estanca en estructuras fijas. Su inteligencia es generativa. No reproductiva. Permite variaciones. Tolera desviaciones. Aprovecha incluso lo que parece fallido. Nada queda fuera del proceso creativo. Nada se descarta por no encajar. Esa inteligencia no se cansa de crear. Porque no se agota en el esfuerzo. No empuja. No fuerza. Sostiene condiciones. Para que algo nuevo pueda aparecer. Sin violencia. Incluso cuando algo se disuelve. No hay destrucción. Hay liberación de elementos. Que serán usados de otra forma. La creación no es un acto puntual. Es un estado continuo. Por eso no hay un momento en el que Dios deje de crear. No hay pausa real. No hay vacío estéril. Incluso el silencio es un espacio fértil. Cuando el cuerpo descansa. Cuando la mente se apaga. Esa inteligencia sigue operando. Recombinando. Ajustando. Sin necesidad de conciencia. No crea para impresionar. No crea para demostrar poder. Crea porque crear es su naturaleza. Y todo lo que existe, incluidas las formas que aún no reconoces, surge dentro de esa inteligencia creadora, que no teme lo incompleto, que no exige resultados inmediatos, que no abandona procesos a mitad. La creación continúa. La riqueza de Dios no se expresa solo como posesión. No se reduce a lo material. No se limita a lo visible. Es una riqueza de energía viva, que sostiene la existencia antes de que tome forma. Esa energía no es caótica. No es explosiva. No necesita descargarse. Es estable. Continua. Autorregulada. Por eso no se agota cuando se mueve. No se debilita cuando se expresa. No se pierde cuando se transforma. La mente humana suele asociar riqueza con acumulación. Esta riqueza funciona al revés. Cuanto más fluye, más íntegra permanece. No porque aumente, sino porque no se fragmenta. Dios no concentra energía. No la retiene. No la canaliza con intención. La deja disponible para que la vida se manifieste en múltiples niveles al mismo tiempo. Esa disponibilidad es riqueza. Riqueza de posibilidades. Riqueza de movimiento. Riqueza de regeneración silenciosa. Incluso cuando una forma se agota, la energía no desaparece. Cambia de expresión. Se redistribuye. Encuentra otro cauce. No hay desperdicio en esa dinámica. No hay error. No hay castigo. La energía de Dios no juzga. ¿Qué merece continuar? Y qué no. Sostiene el proceso completo, sin intervenir desde la preferencia. Por eso no hay carencia real en el fondo de la existencia. Aunque la superficie experimente límite, el límite pertenece a la forma. La riqueza pertenece al campo, que permite que la forma exista. Cuando el cuerpo descansa, cuando la mente se aquieta, esa energía se vuelve más perceptible. No como intensidad, sino como estabilidad. No empuja. No estimula. No acelera. Sostiene. Es la misma energía que mantiene el latido. Sin esfuerzo. La respiración. Sin decisión. La continuidad del cuerpo. Sin supervisión. Esa riqueza no necesita ser buscada. No necesita ser activada. No necesita ser comprendida. Está operando. En cada instante. En el que algo continúa. Sin que tú tengas que sostenerlo. No como promesa. No como recompensa. Como una cualidad básica. De una realidad viva. Que no se empobrece.
Al expresarse. La abundancia de Dios no se manifiesta solo en lo que crece, sino también en lo que se sostiene sin crecer, en lo que permanece estable, en lo que no colapsa aunque nada cambie. Hay una idea humana de abundancia, asociada a expansión constante, a más, a aumento visible. Pero la abundancia divina no necesita demostrar nada. Se expresa como suficiencia profunda, como la capacidad de que algo sea, sin agotarse, sin tensarse, sin forzarse a ser distinto. Dios no mide la abundancia por volumen, la mide por continuidad. Por eso no hay carencia. Cuando algo es sencillo, no hay escasez. Cuando algo es sobrio, no hay falta. Cuando algo es silencioso, la abundancia no siempre es ruido. No siempre es movimiento. No siempre es cambio acelerado. A veces es quietud que no se rompe. Ese tipo de abundancia no despierta deseo compulsivo. No genera ansiedad por retener. No activa miedo a perder. Porque no se basa en posesión. La abundancia de Dios no pertenece a nadie. No se apropia. No se acumula. No se guarda. Se experimenta como una base que permite que la vida ocurra, sin sensación de amenaza constante. Cuando esa base está activa, el cuerpo se relaja, la mente se abre, la urgencia disminuye. No porque todo esté resuelto, sino porque no todo tiene que resolverse ahora. Dios no entrega abundancia como un objeto externo. La expresa como una cualidad interna del sistema que sostiene la existencia. Por eso no se pierde. Cuando algo falla, no se va. Cuando algo se equivoca, no desaparece. Cuando algo se rompe, permanece sosteniendo. Incluso los procesos de ajuste. Incluso los momentos de vacío. Incluso las etapas de pausa. La abundancia no elimina el límite. Lo integra. Permite que el límite exista, sin que se vuelva amenaza. Y cuando el límite deja de ser amenaza, el miedo se disuelve, sin necesidad de convencerlo. Dios no promete abundancia futura. No garantiza resultados. No asegura formas. Sostiene el presente, con una coherencia suficiente para que la vida continúe. Ahora no necesitas seguir escuchando. No necesitas retener ninguna palabra. No necesitas mantenerte despierto. Lo que tenía que sostenerse ya está sostenido. Dios permanece despierto. No como una idea. No como una figura. No como algo que tengas que imaginar. Sino como esa continuidad silenciosa que no se apaga cuando tú lo haces. Esta noche puedes permitirte desaparecer del todo. Dejar que el cuerpo caiga en el sueño. Dejar que la mente se disuelva sin forma. Dejar que el tiempo pierda sentido. No hay nada que vigilar. No hay nada que cuidar. No hay nada que recordar. Mientras tú duermes, algo permanece atento. No con esfuerzo. No con tensión. Con calma absoluta. No tienes que volver mañana a este momento. No tienes que usarlo. No tienes que entenderlo. Ha cumplido su función. En el instante en que dejaste de resistir. Si el sueño llega ahora, déjalo llegar. Si llega más tarde, también está bien. No hay prisa. No hay exigencia. No hay tarea pendiente. Dios no se ausenta en la noche. No se distrae. No se olvida. Permanece cuando los pensamientos se apagan. Permanece cuando el cuerpo duerme. Permanece cuando tú ya no estás aquí. Y saber esto, aunque sea de forma inconsciente, aunque no lo pienses, aunque no lo sientas, es suficiente. Ahora puedes descansar. De verdad. Nada importante depende de ti esta noche. Todo lo esencial
Ya está siendo sostenido. Y ahora, aunque la mente consciente ya no esté prestando atención, todo lo que ha sido escuchado puede comenzar a asentarse de una forma natural y tranquila. No es necesario recordar nada. No es necesario comprender nada. El subconsciente sabe exactamente qué partes tomar y cuáles dejar pasar. Mientras el cuerpo descansa, cada respiración continúa ocurriendo por sí sola. El ritmo se mantiene. La calma se extiende sin esfuerzo. No hay mensajes que analizar. No hay significados que buscar. Las palabras simplemente acompañan este estado profundo de descanso. El subconsciente no necesita claridad lógica. Solo necesita repetición suave. Presencia constante. Un entorno seguro donde integrar. Y mientras duermes, las ideas escuchadas se colocan en el lugar adecuado. Sin presión. Sin exigencia. Sin necesidad de cambio inmediato. Dormir también es un proceso de reorganización interna. Mientras el cuerpo permanece inmóvil, el interior se ajusta lentamente. Como si todo encontrara su posición correcta por sí mismo. No importa si las palabras se vuelven borrosas. No importa si desaparecen por momentos. El subconsciente sigue presente, receptivo, estable. La voz puede sentirse cada vez más lejana. Más difusa. Como parte del entorno nocturno. No hay un final definido. Solo una continuidad tranquila que se extiende durante el descanso. Y así, sin necesidad de atención. Sin esfuerzo consciente. El descanso profundo continúa.